Me he dado cuenta cada día que viajo, que casi no se habla ya del arrepentimiento, del pecado, del juicio eterno, del infierno, del juicio final, etcétera, etcétera. El evangelio que se está compartiendo en las iglesias es un evangelio light, fácil y barato a la marucha. Es un evangelio donde se está usando demasiado el entretenimiento, el dorarles la píldora, como decimos en México, a la gente. Todo está bien, peace and love. Y las iglesias se están llenando de cientos, tal vez de miles o millones alrededor del mundo de personas no arrepentidas. ¿Cómo pueden arrepentirse si desde que llegaron a la iglesia ni siquiera se mencionó la palabra arrepiéntanse? Tal vez oyeron al llegar a la iglesia: ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y levantan las manos: bienvenidos al reino de Dios. Cuando el evangelio no nos permite presentar ni reclutar tampoco a la gente de esta manera. Cristo presentó, los apóstoles presentaron, los profetas del Antiguo Testamento presentaron el evangelio de otra manera que ya no se está presentando. La manera de poder invitar a la gente a venir a la cruz es con una sola condición, y esto es el arrepentimiento. Imagínense que la palabra más importante de Cristo, porque fue la primera palabra que Jesús mencionó, la primera palabra que mencionó Juan el Bautista, el primer mensaje de los apóstoles en la iglesia primitiva fue: arrepiéntanse, hagan obras de arrepentimiento, bautícense para que puedan ser remitidos sus pecados. Esta palabra se está ya suprimiendo de los mensajes, de las predicaciones en la mayor parte de las iglesias. Entonces, como les decía, se están llenando las iglesias de gente no arrepentida, que pueden creer que pueden vivir dos vidas, que pueden vivir delante de Dios escondiendo sus pecados, que pueden tener una vida light sin tomar nunca en serio a Dios. Y cuando nosotros escuchamos a Cristo en sus últimos mensajes, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, las últimas palabras de Jesucristo no fueron a los incrédulos. De las 7 iglesias a quienes están dirigidas las cartas del Apocalipsis, a 5 de las iglesias, de las 7, Cristo les llama a que se arrepientan. Imagínense ustedes nada más que las últimas palabras de Jesús no fueron cuando ascendió a los cielos, fueron cuando se presentó en la isla de Patmos, glorificado, al apóstol Juan, y le revela: escribe a estas 7 iglesias y mándales estas cartas. Y escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de la Odisea: arrepiéntanse de sus pecados. A los cristianos, a los cristianos. Entonces, si la entrada al reino de Dios es a través del arrepentimiento, es importante, es lógico que sepamos qué es el arrepentimiento. Para los que no vinieron a la primera conferencia, hago un breve resumen. La palabra arrepentimiento viene de 2 raíces. De la palabra shuf, S-H-U-B chica, en el hebreo, que significa darse la media vuelta o volverse. Encontramos en el Antiguo Testamento esta frase: vuélvanse a mí, dice Dios. Esa palabra vuélvanse es arrepiéntanse, vengan hacia mí. Vas en una dirección en tu vida, date la vuelta y regresa en dirección contraria a encontrarme, dice el Señor, y tendré de ti misericordia. Y la palabra griega es la palabra meta, con M de mamá, metanoia, con N, metanoia, que significa cambiar. Yo no veo que muchas personas apunten, pero tienen muy buena memoria todos, ¿verdad? Cambiar la manera de pensar. O sea que cuando Jesús baja del cielo y la primera palabra que sale de su boca es: cambien su manera de pensar, o sea, arrepiéntanse, ¿qué estaba transmitiéndonos? Nos estaba diciendo Cristo que hasta que nosotros oigamos sus palabras y oigamos las palabras de Dios en la Biblia, la manera de pensar del ser humano es vana, hueca, carente de sentido
y carente de significado. Es lo que el rey Salomón resumió en el libro Eclesiastés: vanidad de vanidades es la vida. O sea, la vida fuera de la manera de pensar de Dios no tiene ningún sentido ni ningún propósito para vivir. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de la humanidad ¿verdad? Se ha enseñado, la manera de pensar es: el que tiene dinero es feliz, el que tiene varias mujeres es feliz, el que tiene la fama es feliz, alcanza la popularidad, sea un deportista destacado, lucha por llegar a la gubernatura, lucha por llegar a ser diputado, no importa si tengas que matar, si tengas que abandonar a tu familia, si tengas que crucificar a tu propia familia, etcétera, etcétera. Tú sube y alcanza la cima al precio que sea, porque se trata en esta vida de alcanzar el éxito, la fama, tener poder, tener influencia y tener riquezas. Esa es la manera de pensar de la gente, del 99.9% de la gente. Estudia una carrera, mijito, para que tengas dinero. Cásate con un muchacho rico, aunque tenga cara de perico de África, pero por lo menos tiene dinero. Y esta es la manera de pensar. Muchachas caminen y anden con el ombligo de fuera para que atraigan la vista ¿de quiénes? ¿De los perros? ¿De los gatos? No, ¿verdad? De los hombres. ¿Y para qué quieren atraer la vista de los hombres? Para poder anunciar su belleza y para que la puedas alabar y edificar tu ego. Esta es la manera de pensar de la gente. La manera provocativa en que se visten los hombres también, en que se visten las mujeres, es la manera de pensar del mundo, del espíritu del mundo, no así de Dios. Dios les dice a las mujeres: mujeres, atavíense con pudor, vístanse como mujeres de Dios. Maridos, amen a vuestras mujeres. Hijos, sométanse a sus hijos. Y venimos a la Biblia y comenzamos a sufrir una transformación de nuestros pensamientos, de nuestra perspectiva de cómo ver la vida, de cómo ver a la familia, cómo tratar a la mujer, cómo tratar a los hijos, cómo comportarnos ante el gobierno, cuál es nuestra actitud ante la eutanasia, ante el aborto, ante la clonación, ante los problemas de la genética, etcétera, etcétera, ante la política, ante los presidentes, ante los sistemas de gobierno. Todo aquello que concierne a la vida y a la piedad nos han sido dados por medio de su divino poder, del conocimiento y la sabiduría del Hijo de Dios, porque están en Jesucristo encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Muy bien, en esta última parte que vamos a terminar esta serie del arrepentimiento, vamos nosotros a ver entonces los últimos 3 peligros de no arrepentirse. Hoy en la mañana vimos en la primera conferencia: el primer peligro de no arrepentirte es el endurecimiento de tu corazón. El corazón se puede endurecer y salirle callo. En segundo lugar, el segundo peligro es: el tiempo de la misericordia no es para siempre. No siempre Dios va a tener misericordia de ti. Como son más altos los cielos que la tierra, ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Y en tercer lugar, el tercer peligro es que las circunstancias de la vida te pueden llevar a un punto en tu vida donde tal vez sea demasiado tarde que te arrepientas. Ahora, si la primera entrada al reino de Dios es a través del arrepentimiento, de aceptar. ¿Quién es una persona arrepentida cuando comienza su vida cristiana? Yo voy cambiando en la vida. Yo hace 30 años, o un poquito más, en el 74 me convertí. Iba en mi vida marxismo, dialéctica materialista, filósofos, los mantras y los monjes de la India, de los Himalayas, Jean-Paul Sartre, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Carlos Darwin con su teoría de la evolución, y tenía mis pensamientos como todos nosotros. De repente se me aparece así enfrente el Señor Jesucristo, no visiblemente, sino que un hermano me habla, un misionero me habla. Mi hermano fue de los primeros que me habló de Cristo y me presentan la Biblia. Y me encuentro con un Jesús que me dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Me encuentro con un hombre cuyos pensamientos jamás había yo podido imaginar que pudieran caber en la persona de ningún otro líder espiritual. Y cuando comienzo a aceptar a Jesucristo y le digo: acepto tus pensamientos y tu forma de ser y que tú me puedes transformar, es cuando viene lo que en la Biblia se llama la conversión. La conversión, nos convertimos
de las tinieblas, de la manera de pensar del mundo, nos convertimos a la manera de pensar de Dios. Y ahora Dios nos dice a nosotros, los que hemos aceptado yo su evangelio y hemos aceptado los pensamientos de Él que están en la Biblia, Dios nos dice, ahora ya no pienses tus propios pensamientos. Yo puedo pensar anoche, ay, qué desdichado soy, me está pasando esto, me está pasando aquello, y si sigo profundizando en los pensamientos, llego a la depresión, llegamos a la angustia y hasta la desesperación. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos siempre irán en contra de los pensamientos de Dios. Dice Romanos 8 que la mente carnal es enemistad contra Dios. Dice en Proverbios, los pensamientos del impío son abominación a Jehová. Entonces, si me encuentro pensando mis propios pensamientos, voy a pecar. Porque así no es como piensa Dios. Y si no pienso como piensa Dios, estoy pecando en mis pensamientos. Entonces, ¿qué hago? Vengo a la palabra de Dios y encuentro, mis pensamientos para ti son de paz, de prosperidad. Jeremías 29:11, estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré, esfuérzate, levántate, y comienzo a pensar lo que Dios piensa de mí. Y cuando comienzo a ver que Dios piensa de mí lo mejor, mi vida comienza a levantarse. Abandono mi manera de pensar y mi pozo de la desesperación y me aferro a los pensamientos de Dios. Y yo sé que contigo, Señor, derribaré muros, asaltaré murallas y con mi Dios derribaré ejércitos. Y estás adiestrando mis manos para la batalla, etcétera, etcétera. Esta es la forma en la que Dios quiere que pensemos. Bueno, así inició nuestra vida cristiana, así tiene que continuar. ¿Qué significa? Que los cristianos, síganme con mucho cuidado, los cristianos, los verdaderos cristianos, todos los días tienen algo de qué arrepentirse. El arrepentimiento no solamente comenzó en nuestra vida cristiana, sino que debe de formar parte de nuestra vida cristiana. Si te acuestas hoy en la noche sin haberte arrepentido de ningún pecado, ya ni San Crisóstomo. Te van a decir Santa Rita de Casia, porque ni siquiera ellos podían acostarse sin haberle dicho a Dios, hoy Padre, tuve un mal pensamiento, una mala actitud, una mala contestación. Todos los días nos despertamos y salimos a un mundo contaminado. Un mundo contaminado. Y oír las conversaciones en el avión, en el aeropuerto, en el restaurante, caminando en plaza galerías, la gente como se viste, etcétera, etcétera. Estamos ante un mundo infectado, contaminado por el pecado. Entonces es lógico que algo de lo que vemos, algo de lo que oímos, algo de donde nos estamos desenvolviendo, se nos pegue. Pensamientos, palabras, actitudes, etcétera, etcétera. Ya tuviste una mala actitud con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, pero diario tenemos algo que hemos hecho en contra de los pensamientos de Dios. Si desarrollamos el hábito todos los días, es un hábito de antes de acostarnos, decirle, Señor, examina mi corazón, conoce mis pensamientos. Y comienzas desde la mañana a recorrer tu vida. Hoy cuando me levanté, ¿dónde fui? ¿Qué hice en el tráfico? ¿A quién le recordé el 10 de mayo? ¿A quién le toqué el claxon? ¿Por qué me enojé? Etcétera, etcétera. Padre, perdóname y lávame con tu sangre. Mientras más y más y más nos arrepentimos todos los días, nuestra mente más y más es transformada. Y mientras más transformada en nuestra mente, más sensibles nos volvemos a la convicción de pecado del Espíritu Santo. Más sensibles nos volvemos a la voz del Espíritu Santo. Hasta que llega el momento, ¿verdad?, en nuestra vida en la que somos tan sensibles que sabemos que eso no es de Dios y reaccionamos inmediatamente y lo rechazamos. Y entonces comienzas a armarte y a convertirte en un guerrero y en una guerrera de Dios. Comienzas a caminar con una armadura tan tremenda que comienzan los dardos del maligno a caer en nuestra vida y pum, y pum, y pum, y pum, y rebotan.
¿Y quiénes son los guerreros? A quienes Dios manda al frente de la batalla, a lo caliente. Ahí está donde están los guerreros de Dios. Y estos guerreros de Dios nos hacen falta en el mundo entero, porque ya no hay cristianos guerreros de Dios. Hay cristianos hechos de mermelada McCormick, cristianos chocantes, orgullosos, insensibles, con un ego del tamaño del mundo. No están quebrantados, no están humillados delante de Dios, no han tomado en Dios en serio, sus vidas no están disciplinadas. Y eso es lo que yo les dije ahora en el Congreso de Hombres allá en Ontario, en California, a los más de 1,300 líderes hispanos de las iglesias de California. ¿Para qué estamos predicando el Evangelio? ¿Qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué convicciones les estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué convicciones? Sí, sigue a Cristo. Yo les dije en aquel congreso, se citó a las 9 de la mañana. Y a las 9:15 llegaron unos, a las 9:20, a las 9:25, a las 9:30 comenzó el congreso. Luego había un break o un punto de descanso para el lonche. Se dice 15 minutos de descanso y se tomaron 25, 30 minutos. Cuando me tocó el mensaje, ya se imaginarán lo que les dije. Les dije, ¿saben qué, hermanos? Con la compasión y con el amor y las misericordias de Dios, y con mucho amor se los digo, no somos hombres de Dios. No somos guerreros, no somos soldados, somos una bola de mentirosos. Porque si decimos a las 10 minutos es, y aquí estoy a los 10 minutos. Si decimos comenzamos a tal hora, comenzamos a tal hora. Y aunque no haya nadie, comenzamos a esa hora. Porque somos hombres de palabra. Ese es ser hombres de palabra, hombres de integridad. O somos o no somos. Imagínense estarnos dejando llevar, porque pues la gente cada día aquí llega más tarde. ¿Vamos a cambiar el servicio? No, no lo vamos a cambiar. Ya lo hemos cambiado 3 veces aquí en esta iglesia de Toluca. Y la gente sigue llegando tarde, y sigue llegando tarde, y sigue llegando tarde. Así van a llegar de tarde, pero no al infierno. Y llega el momento en tu vida en que te tienes que tomar en serio y ser hombre de palabra. Voy a llegar a un lugar, a esa hora estoy. Tengo una cita, voy a estar 10 minutos antes de la cita. La puntualidad, la pulcritud, la responsabilidad, la disciplina, los buenos hábitos son los que forman el carácter. Y si no tenemos carácter, no somos soldados. No somos soldados. En un ejército hay disciplina. Miren, estaba leyendo el otro día algo que me conmovió profundamente. El entrenamiento de los Navy SEALs de la Marina de los Estados Unidos. En un libro de un grande hombre de Dios que escribió acerca del carácter cristiano. Estos Navy SEALs, que en muchas películas salen, es un grupo élite del ejército americano, de la Marina de Estados Unidos, entrenados para misiones súper especiales. Son la crema y la nata del ejército de Estados Unidos, de la Marina americana. A estos muchachos los reclutan a los 18 años y durante 3 años los meten en cuartos oscuros sin dormir 2, 3 días. Los despiertan a las 4 de la mañana con cubetas heladas con hielos. Los insultan, les gritan, los patean, los empujan, los acorralan durante 3 años, los hacen nadar como 25, 30 kilómetros. Y me estoy ahogando, y los sacan y los vuelven a meter otra vez al agua. Los levantan a meterse en aguas heladas, en tinas heladas con hielos. Los hacen a ir en contra de todo aquello que ellos aman, de sus placeres. Y tienen una campana donde puede llegar y tocar la campana, que significa renuncio, me doy por vencido, no quiero formar parte de los Navy SEALs. De cada 500 reclutas, 15 salen graduados. Y eso impactó mi corazón, porque es lo que Dios está haciendo con nosotros, nos está entrenando. Y los cristianos, talán. Me miró feo, ya no regreso a esa iglesia. Me dijeron que me están regañando porque llego tarde, y somos cristianos que estamos denotando la calidad de lo que estamos siendo hechos. Y no vamos a poder sacudir Toluca, ni el Estado de México, ni impactar nuestra nación, ni cambiar las vidas de las personas, mientras mantengamos este cristianismo frío, apático, fácil y barato. Somos un ejército, así la Biblia nos considera, somos soldados. Los soldados necesitan disciplina, carácter. Y si no tenemos eso, somos del montón nada más. Y todos los días suena tu campana. Ya no quiero enseñar, ya no quiero.
con cual vuela la mosca, ¿verdad? Y ya se enojaron, ya chillaron, ya no quieren seguir en el camino de la vida cristiana. ¿Por qué? Por el carácter tan débil que tienes. Ahora estamos encontrándonos con muchos matrimonios allá en Dallas y en muchos lados. Y los últimos que nos hemos encontrado, mi esposa y yo, son matrimonios donde siempre encontramos el mismo común denominador. Un matrimonio donde los dos son dominantes, van a saltar chispas a cada rato porque los polos opuestos se traen. Pero si son dos polos iguales, ¿verdad? Van a saltar chispas. Ella tiene carácter y él tiene carácter. Es un matrimonio muy difícil a menos que ella se dé por vencida y deje que él sea la cabeza. Y que él sea la cabeza no significa que va a dominar, significa que va a tomar la responsabilidad de ser el varón de su casa. No se trata de ver quién domina a quién, se trata de ser responsables en las cosas que Dios nos ha dado. Y en estos matrimonios hemos encontrado que la mayor parte de los problemas es por la falta de carácter del varón. Hoy le dije a un muchacho ahí, porque fíjate, mi esposa no sé qué tantas cosas, y pleitos y pleitos y pleitos, y pues tiene razón mi esposa, ella dice que no tengo carácter, que para todas las cosas, ¿verdad? Ella tiene que tomar las decisiones, ella es la que lleva el asunto, etcétera, etcétera. Son Jezabeles casadas con Acabs. Y este problema tiene que cambiarse. No repito, para que ella le transfiera el dominio no es cuestión de dominar, es cuestión de responsabilidad. ¿A quién le toca la responsabilidad del hogar? Al varón. El varón da los permisos, el varón toma las decisiones, malas o buenas, el varón las toma. Porque así lo dice Dios en sus pensamientos. Y si está equivocado el varón lleva el juicio de Dios sobre su vida. Pero el varón tiene que tomar en su casa las riendas de su hogar. Y darle el rumbo al barco, y darle el rumbo y la responsabilidad que ese hogar merece y necesita. Mientras tanto, no podemos llamarnos varones de Dios, ni hombres de palabra. El cuarto peligro de la falta de arrepentimiento, para que se aflojen el cinturón, son las presiones externas del mundo. Va a ser el cuarto peligro que va a impedir que te arrepientas, las presiones externas del mundo en que vivimos. Nunca en la historia, nunca jamás en la historia del mundo ha sido amigo de la gracia y de la misericordia de Dios, ni de la moral. La Biblia nos muestra que somos un ejército que estamos caminando en este planeta que es un territorio ocupado por el enemigo. Así es, los cristianos hagan de cuenta que somos extraterrestres. Así lo dijo Juan 17. Jesús dijo, ustedes no son de este mundo. ¿Qué significa? Mi mamá me dio este cuerpo, mi papá también, y nacimos en este mundo. Yo nací en Oaxaca, tú naciste en Xonacatlán, en Camazán de las Manzanas, etcétera, etcétera. Nacimos en este mundo, pero al recibir la vida de Dios del cielo, en ese momento nos convertimos en ciudadanos del cielo. Regresamos a lo que es nuestro verdadero hogar. Y estamos aquí en este cuerpo esperando salir de este cuerpo para irnos a reunir con nuestra compañía de hermanos que están esperándonos para volver a bajar a esta tierra y venir a conquistar finalmente a Satanás e imponer el reino milenial mesiánico de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Cristo regresará con los soldados guerreros nada más. Todos aquellos cristianos que no formaron parte de ser guerreros, que fueron apáticos, cristianos carnales, fáciles y baratos, todos esos cristianos se van a quedar. Se van a quedar en este mundo, en la gran tribulación, en la ira de Dios, etcétera, etcétera, porque nunca hicieron firme su vocación y elección. Y este es el tiempo de hacer tu vocación y elección. Miren, se vienen sobre el mundo tsunamis, tornados. Como dijo mi esposa, yo no sabía lo que era un tornado. Nunca en México ha habido tornados. Estados Unidos es el país con más tornados del mundo. Y un tornado es un movimiento de aire increíble que se forma 2 veces el ancho de esta iglesia, el núcleo, de algunos que son hasta mucho más amplios, y comienza a caminar y todo aquello a su alrededor se lo lleva y lo arrebata. Una vez pasó cerca de nuestra casa. A mí no me tocó ese que le tocó a ella en el aeropuerto. Una vez que pasó cerca de la casa, pasó como a 6 kilómetros de nuestra casa. Y se oía como un motor de avión, como eran como 50 aviones, pero un ruiderazo que se oía. Mis hijitos se tiraron al suelo. Dijimos, aquí, Señor, nos vamos.
Ahora sí que aquí en nos vamos contigo, estamos listos, Señor. Creímos que iba a pasar ya al ratito íbamos a ver la casa volando, etcétera, etcétera, y arrebatados por el tornado, ¿no? Es algo horrible, pero van a haber más tornados, más tsunamis, más terremotos, más granizos, más plagas, más infecciones, más y más degradación moral, más corrupción, más infecciones, más enfermedades contagiosas. El mundo se está aproximando al final de los tiempos. Y los cristianos siguen en la iglesia llegando tarde, sin disciplina, sin hábitos, sin carácter, cristianos fríos. El domingo están en la iglesia, de lunes a viernes se van con el anticristo a jugar cartas y el póker, etcétera, etcétera. Y aquí llegan el domingo, santo, 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 y dice el Señor, ya basta. Si yo soy Dios, decídete hoy, y si no, a ver a quién quieres servir. El mundo nos odia porque no somos de este mundo. Miren las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15. El Señor Jesús nos advirtió claramente para que entendamos esta mecánica, para que entendamos la manera de pensar de tu misma familia que no es cristiana, de tus amigos en la escuela, de tus compañeros en tu trabajo. No te sorprendas. Que sean como son las gentes. No te sorprendas. Dice en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los aborrece, sepan o sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pausa. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Quién lo crucificó? ¿El sistema religioso? ¿La manera de pensar equivocada de lo que es la religión en sus tiempos? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué ese odio de despedazar a ese hombre como si fuera Saddam Hussein o alguien que de veras la humanidad estuviera enojada por todos los crímenes que hizo? Cuando jamás Cristo pecó, jamás lastimó a nadie, resucitó a los muertos, sanó a los ciegos, a los sordos les dio el oído, a los mudos les dio la lengua, a los quebrantados de corazón anduvo haciendo bienes y sanando, predicando la luz. ¿Por qué ese odio contra ese hombre? ¿Cómo es posible que cuando Pilato haya salido y les haya dicho, bueno, a ver si cambian de manera de pensar? Ahí está Barrabás. Borracho, parrandero, jugador, le dice el mochorejas de Jerusalén. Y ahí está Cristo, el justo. ¿A quién quieren que yo suelte? ¡Suelta Barrabás! ¡Suelta Barrabás! ¡Crucifícale! 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 ¿Cómo te explicas tú que eres sociólogo, psicólogo, antropólogo? ¿Cómo te explicas ese odio? ¿Por qué lo crucificaron a Cristo? Porque Él baja a un mundo ocupado por el enemigo, cuyos pensamientos chocaron contra los pensamientos de Él, porque el mundo odia la luz, el mundo odia que le digan la verdad. Muchos de ustedes en este momento se están revoloteando ahí sobre su silla. Porque siempre que se pone el dedo en la llaga, a nadie le gusta. A nadie le gusta que le digan sus verdades. A nadie. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros, aparte del mundo que nos rodea, un ego. Un ego. Que lo queremos proteger a como Dios quiera. Y es como una concha que está envolviendo un perfume. Lo que es bueno de Dios. Y Dios está tratando con esa concha y le está con un cincel, dale las pruebas, lo que nos pasa en la vida son golpes a nuestra concha. Y dale y dale. Cuando la concha se rompe, es lo que se llama en la Biblia el quebrantamiento. Donde finalmente Dios te quebranta, donde ya no defiendes tu ego. Donde estás ya muerto verdaderamente, crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo. Ahí está un hombre hablando con un ego totalmente quebrantado. Y ahí comienza a salir el perfume.
Ahí comienza a salir la vida de Jesús. Ahí ya no comenzamos nosotros a vivir, comienza Él a vivir en lugar de nosotros y comienza Jesús a través de nuestra vida a manifestarse al mundo. Pero mientras tú tengas esa concha ahí, cuidando todavía y protegiendo tu ego, no sé cuánto tiempo más tarde Dios en disciplinarte y en tratar con tu corazón. Todo depende a dónde quieres que te lleve Dios. Dice el versículo 19 de Juan 15, si fueran del mundo, aquí no está de una forma indirecta diciendo que no somos del mundo, ¿verdad? Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, o sea, el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los ama con amor apache. ¿Eso dice? Eso dice 1 Pancho 3:1. Vamos entonces a comenzar a meternos en los pensamientos que estamos en un mundo a quienes les vamos a caer gordos. Estamos ante un mundo que cuando viene la proposición del aborto van a sacar todas las espadas posibles en contra de la verdad. Y van a usar salud pública, van a usar miles de pretextos para ir en contra de lo que es la verdad. Es un crimen. Pero van a tratar de barnizarlo, de taparlo para cubrir sus conciencias. Cuando el mundo saque que los homosexuales no se pueden casar, el mundo comenzará a defender esta posición. Los legisladores comenzarán a legalizarlo y comenzarán a usar miles de pretextos. Es que es otro estilo de vida. Es que un hombre y un hombre sí pueden vivir juntos. Dos mujeres juntas también pueden vivir. Si hay más divorcios entre parejas heterosexuales, ¿por qué entonces no hay de homosexuales? Y van a sacar 1001 en su manual de excusas para poder proteger sus conciencias que los atormentan. La Biblia dice, ningún homosexual heredará el reino de Dios. Entonces, a Dios no le importa lo como piense el mundo, ni a nosotros tampoco, sino cómo piensa nuestro Padre. ¿A quién quieres agradar? Siempre vendrá esa encrucijada en nuestra vida. O agradamos a la familia, o agrado a mis compañeros de trabajo, o agrado a mis amigos, o agrado a mis amigas, o agrado a Dios. Tú escógelo. Y todos los días vamos a enfrentarnos con este tipo de decisiones. De estar buscando a quién vamos a caerle bien. Y si estás tratando todavía de caerle bien al mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Dice en Santiago 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿qué no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituya amigo del mundo, cualquiera que quiera seguir la corriente del mundo, cualquiera que quiera caerle bien a la gente, para no perder amigas, para no perder a mi familia, para no perder y que no digan que soy una religiosa, una monja, un monje, etcétera, etcétera. Ok, para que no digan eso, vete con ellos entonces y pierde el favor de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Al Hijo de Dios, por ir en contra del mundo, le pusieron clavos en las manos, espinas en la cabeza y clavos en los pies. Azotaron su espalda y como un cordero en medio de sus verdugos, no abrió su boca. Y tenemos que tomar en conciencia a lo que Dios nos ha llamado. El mundo se va a oponer a que te arrepientas, porque es muy fuerte la oposición del mundo. Miren ustedes en Primera de Juan, ya no en el Evangelio de Juan, sino en la primera carta de Juan, está antes del Apocalipsis, Primera de Juan capítulo 4, dice el versículo 5 y 6, Primera de Juan 4, versículos 5 y 6, habla el apóstol Juan y dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Ay, ya supiste lo que le pasa a Britney Spears, y qué le pasó a Ricky Martin, y qué le pasa a fulano y tal, y qué ves esas otras cosas. Siempre están interesados en el mundo. Conocen con quién se casaron, con quién no se casaron, dónde fueron su luna de miel, dónde se fue fulano de tal, dónde se fue Tom Cruise, con quién se casó ahora, cuándo se divorciaron, cuándo se divorciaron. Siempre están atentos a lo que hace el mundo. Pendientes de las cosas del mundo. Pregúntales con quién fue la última esposa de Tom Cruise, pero no les preguntes si saben el Salmo 23. Ellos
ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Tú invitas al jefe de tu trabajo a desayunar y le vas a tener que hablar pues del petróleo, vas a tener que hablar, él te va a decir de la señora con la que se acostó anoche, la amante con la que se acostó anoche, el último traje que se compró, los negocios que están haciendo. Vayan a cualquier reunión de hombres de negocios, lo único que hablan es de dinero y de negocios, en qué invirtieron, a cómo está la mejor inversión, en dónde invertir el dinero, todas las cosas que están atañeduras con el mundo. Pero si tú comienzas a decirle, me permite, don Pancho, gracias por lo que usted me quiero decir, quiero darle un mensaje después. Fíjese que hace 2000 años un hombre murió en una cruz. Y la Biblia dice que a través de la muerte de ese hombre, él puede perdonar los pecados de usted, don Pancho. Y lo primero que don Pancho te va a decir, ¿qué me viste cara de pecador? Inmediatamente el mundo va a sacar su espada y va a tratar de defenderse hasta que tú le comiences a hablar la palabra de Dios. Pero cuando nos juntamos los cristianos, ¿de qué hablamos? Bueno, si eres espiritual, vamos a hablar de cosas espirituales en el desayuno, en la comida, etcétera, etcétera. Si eres carnal, no va a haber comunión entre yo y tú y vamos a tener una conversación del mundo, de los negocios, el dinero, la ropa, la moda, la moral de la vida, etcétera, etcétera. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. Escucha, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo puedes saber cuando alguna persona es cristiana? Por la forma de su conversación, por su manera de pensar, por su manera de ver la vida, por su perspectiva respecto a la moral, respecto al gobierno, al sufrimiento, al amor, al pecado. Una persona que no es cristiana no puede tener un concepto adecuado del pecado, ni siquiera cree en el pecado. Y te dicen, ¿de qué pecado? Mírate tú, que eres peor que yo. En segundo lugar, perdón, este fue el cuarto. El quinto lugar, lo que impide el arrepentimiento es el orgullo cegador. El orgullo. De todos los líderes judíos, prominentes religiosos que supuestamente estaban esperando que viniera Jesucristo cuando Él vino a este mundo, pregunta, ¿cuántos y quiénes recibieron al Mesías cuando llegó a este mundo con gozo y con humildad? ¿Cuántos en los tiempos de Cristo, cuando hizo su aparición, le recibieron con gozo y con humildad? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, María, la madre del Señor, Simón, el hombre piadoso que esperaba la consolación de Israel. Así es. Todas estas personas son las que lo esperaron con gozo y ninguno era líder. Los líderes religiosos, ninguno de ellos esperaron ni recibieron a Cristo. Los únicos que le recibieron fueron María, su madre, Zacarías, Simón, puras personas que en aquella época se consideraban marginados. ¿Por qué Jesús no fue recibido por los líderes de Judea, por los representantes de la religión? Porque tristemente, cuando Cristo hace su aparición, los líderes religiosos ya estaban cegados. No lo pudieron reconocer por el orgullo. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 37 en adelante. Dice así, y así se describe por qué los líderes no recibieron al Hijo de Dios. Juan capítulo 12, versículo 37 al 40. Juan 12, 37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pregunta, ¿necesita el mundo ver milagros para creer?
Nosotros también. El mundo no necesita milagros para creer. Ellos dicen que si ven milagros van a creer. Y si yo veo un paralítico, me dijo un señor hace muchos años que se levanta los días, ¿cómo no voy a creer en Dios? Le dije, discúlpeme, pero sus emociones van a ser impactadas por 10 minutos, media hora. Se va usted a sorprender. Caminó de veras, pero a los 2 o 3 días usted va a regresar a su antigua vida. Porque la fe es por el oír y no por la vista. Y aún ya siendo nosotros cristianos, seguimos los cristianos buscando milagros. Dice que para afirmar nuestra fe, y no es verdad, es porque en nuestra naturaleza existe algo de ese espíritu del mundo que es la curiosidad. Y queremos ver algo sensacional, algo que pase. Yo no estoy diciendo con esto de que no existan los milagros. Gracias a Dios por los milagros, pero hay de aquellos que los están buscando para confirmar su fe o creer en Dios. A pesar de que había hecho tantas señales, caminar sobre las aguas, darle vista a los ojos, a los ciegos, a los sordos, resucitar a Lázaro de entre los muertos, ¡qué mayor milagro! Que ver que alguien levanta a otra persona de los muertos. Y qué increíble que en Juan capítulo 11 se nos diga que después de ver a Lázaro resucitado, fue el día que planearon matar a Cristo. Era para que en ese momento ya no necesitamos ninguna prueba. ¿Quién puede resucitar muertos si no es Dios? A pesar de todos estos milagros, no creían en Él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pregunta, ¿por qué Dios los endureció? Porque lo dijimos en la segunda conferencia de esta mañana, porque cuando una persona se endurece, Dios lo acaba de endurecer aún más. Y es el peligro de no arrepentirte. Que cuando no te arrepientes, se acumula el callo y te sale el callo más grande y metes una aguja a través de un callo y no hay sensibilidad porque es tejido muerto. Y lo mismo le pasa al corazón. El corazón se hace callo. Y hoy te dice Dios, deja ese pecado, deja esa mujer, deja ese hombre, deja esos pensamientos. Y tú no haces caso y te vas a acostar hoy como si nada. Y mañana y cada día se hace más grande el callo. Hasta que Dios dice, estás demasiado endurecido. Ahora yo te voy a endurecer aún más para que te precipites en tu caída hacia tu autodestrucción. El orgullo religioso no permitió que los líderes pudieran creer en el Señor Jesucristo. Y en el libro de Proverbios, capítulo 11, nos dice la Biblia que es precisamente este orgullo el que tiene una capacidad enorme. Con mucho cuidado escucha esto. El orgullo tiene una capacidad enorme para cegar. Para cegar. Para no permitirte ver la realidad. Porque en cuanto la persona manifiesta el orgullo, inmediatamente algo pasa. Se pierde la capacidad de distinguir entre el bien y entre el mal. En cuanto surge el orgullo, se pierde el discernimiento entre el bien y entre el mal. El orgullo le hace creer a esa persona que es alguien especial, tal vez a los ojos de Dios, por lo que esa persona comienza a creer, ¿verdad?, que ella no necesita esta reprensión, esta exhortación, este regaño. Y por eso muchos de ustedes, y que nos ven por la televisión, ahorita están bien enojados conmigo. Y dice la canción en mi tierra, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Qué más me encantaría venir a todos? ¿Qué pasó, mis brothers y mis sisters? Peace and love.
Dios los ama a todos. Todo está bonito, todo está padre, está lindo, ¿verdad? Gloria a Dios, levantemos la gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. No arrepentimiento, no juicio, no infierno. Y así se mantiene a la gente con ese evangelio light, con ese evangelio light, con ese evangelio light. Y la gente se comienza a creer buena. Y comienzan a creer que de veras todo está bien y no está bien. Necesitamos que se nos mueva la alfombra. Necesitamos en los tiempos que vivimos que se nos mueva el tapete, que un terremoto espiritual nos sacuda y saque de nuestra vida toda esa mugre que estamos guardando y almacenando por creer que todo está bien y no está bien. Dios está enojado contra el pecado todos los días. Y Dios odia totalmente que nosotros nos endurezcamos porque Él sabe cuánto vamos a sufrir. Dios sabe cuánto nos hace sufrir el pecado. Dice Proverbios 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 16, versículo 18. Antes, no después, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes, tampoco después, antes de la caída, la altivez de espíritu. Aquí descubrimos que hay dos tipos de quebrantamiento. El quebrantamiento que yo le permito a Dios para que Él me quebrante y yo me someto y me rindo a que me quebrante, o el quebrantamiento que me acarrea mi orgullo. Y siempre antes del quebrantamiento, la persona a quien Dios tiene que quebrantar, había orgullo en su corazón. Y antes de que una persona pueda comenzar a caer, era altivo de espíritu. Dice Proverbios 21, versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Vean ustedes cómo está asociado el orgullo con el mundo de los pensamientos. Y terminamos con el último peligro por no arrepentirse, que es que los pecados tienen un límite. El último peligro es que tus pecados y mis pecados tienen un límite. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 15, y veamos 3 ejemplos para terminar esta serie. ¿Ustedes creen que puede una persona continuar pecando sin ningún temor de Dios, ni de llegar al límite que Dios ha establecido? ¿Ustedes creen que Hussein creyó que iba a durar 25 o 30 años más? ¿Ustedes creen que Adolfo Hitler creyó que había un límite para sus pecados? Tampoco. Todas las personas, no solamente los grandes asesinos y genocidas como ellos, sino también hay personas en muchas iglesias adúlteras, ladrones. Yo les dije ahora en el Congreso de Líderes, en la iglesia hay ovejas, cabritos y lobos. 2 que 3 mazacuatas, coralillos y cascabeles. ¿Y ustedes creen que esa gente que viene a la iglesia y que sigue pecando y sigue viniendo a la iglesia, creen que no hay un límite para los pecados? No lo creen, porque si lo creyeran, se arrepentirían. Pero como no creen, creen que pueden seguir igual todo el tiempo, porque no les ha sucedido nada, por eso siguen pecando. Y desde el principio Dios estableció, Génesis capítulo 15, versículo 16. Dios le dijo a Abraham, en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su límite en el hebreo. Lo tradujeron a su colmo. No ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios esperó 400 años para decirle a Abraham que cuando se cumplieran los 400 años, él iba a sacar a su pueblo de Egipto y la nación de Israel
iba a regresar a la tierra de Canaán a juzgar a las tribus cananitas entre los amorreos, porque aún no había llegado al colmo sus pecados. Y cuando en Sodoma y Gomorra, para terminar, los homosexuales, Pancho, vente aquí, vamos en la mano ya, hasta por Plaza Galerías amarrados ahí de la mano, y las mujeres también de la mano ya amarradas, y creen que pueden andar todo, y ahí y en Bellas Artes hay y y todo está bien, y aquí están los diputados que nos apoyan, y creen que así van a seguir y desfilando en Reforma, y creen que ya están libres y que verdad son libres, y no nos imaginamos ninguno de nosotros cuánto sufren estas personas realmente en la realidad. Ponen una cara de que todo está bien y que son libres y que ya son liberados, etcétera, etcétera, y que no tienen complejos, y no saben por dentro que su conciencia, aunque lo nieguen, su conciencia los atormenta, que están violando la ley más santa y más grande de Dios, que es el afecto natural que debemos de tener, hombre por mujer, mujer por hombre, y no hombre con hombre ni mujer por mujer. Y los homosexuales en Sodoma llegaron a este límite, donde un ángel enviado por Dios comenzó a caminar, y dice la Biblia que los ángeles se parecen a los hombres. Igual que los ángeles caídos, los ángeles de Dios se parecen a los hombres. Cristo tenía figura de hombre, y Dios en la Biblia tiene figura de hombre también. Por eso somos a la imagen y semejanza de Él. Dios tiene figura de hombre, Cristo tiene figura de hombre, los ángeles tienen figura de hombre. Y era tan guapo, tan atractivo este ángel, que los homosexuales se fueron tras él, tras él, tras él, tras él. Y dice la Biblia en Génesis 18, versículo 20 y 21, que Dios le dijo a Abraham: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, ¿quién clamaba en Sodoma? ¿Quién dice segunda de Pedro en el Nuevo Testamento que fue el único justo que Dios perdonó? Lot. Era un cristiano carnal, pero él clamaba: oh Dios, qué depravación, cuánta inmoralidad, al grado que el mismo Lot entregó a sus hijas a las homosexuales para que las violaran en lugar de violar a los ángeles. Por cuanto el clamor, ¿cuántos estamos clamando? Así en serio, díganme, amados santos, nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han mojado sus lágrimas, sus cojines en la noche, las sábanas de su cama, de llorar? Padre, ¿cómo es posible que haya tanto pecado en Toluca, tanta degradación, tanta drogadicción en las escuelas, tantos problemas, tantos, oh Dios mío, Señor, haz algo, usa mi vida, que yo sea un instrumento de tu paz, Padre Santo? ¿Cuántos han clamado? ¿Cuántos están gritándole a Dios? ¿Cuántos han sido afligidos verdaderamente por tantas maldades? No levanten la mano. ¿Cuántos tienen el corazón de Jesús? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos, en el hebreo dice, llegó a su límite. Se tradujo, se ha agravado en extremo. ¿Cuántos de los pecados de estos hombres llegaron a su límite que Dios tuvo que destruir con fuego y con azufre Sodoma y Gomorra? Quiero hacerles una pregunta con todo mi corazón. ¿Cuánto creen que le falta al mundo que vivimos para que Dios lo juzgue? ¿Cuántos meses o días nos quedará? Porque dice la Biblia que va a caer como ladrón en la noche. Como en los tiempos de Noé. Jijiji, jo, todo bien, y sin que te des cuenta, pum. Vendrá la destrucción inesperada en este mundo. Grandes tragedias van a suceder en este mundo, grandes ciclones, grandes inundaciones, grandes terremotos, grandes pestes, grandes cosas terribles, porque los pecados están llegando al extremo. ¿Y tú vas a ser librado? ¿Voy a ser librado yo? Dice en Lucas: orad y velad para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Hoy Dios te dice que te arrepientas. Ven a la cruz hoy.
Si eres cristiano, necesitas arrepentirte de tantas cosas tal vez en tu vida. Pero les ruego por las misericordias de Dios, mis hermanos y santos de Dios, que desarrollen el bendito hábito de todos los días tener algo de qué arrepentirse. Porque sin que nos demos cuenta, el corazón se endurece. Y nos vamos a creer como los fariseos, que ya no tenemos necesidad de que nadie nos diga nada, porque somos perfectos. Y necesitamos cada día parecernos más a Jesús.